Muy buenos días. Como es costumbre, Mateando con la Vida, siempre le pedimos a nuestros invitados que se presenten y que nos cuente a qué se dedican. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, 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 bien. Escuchame, un gusto y por supuesto poder participar y gracias por la invitación y por la generosidad de tenerme en cuenta, ¿no? Por supuesto. No, por favor. Después de escucharlo dije... Mi nombre es Ricardo Saleme, yo soy docente, fui docente en el colegio y bueno, ya me jubilé, estoy jubilado, pero sigo, digamos, conectado a la profesión. Ricardo, comentanos un poco, porque siempre se está hablando de educación, pero muchas veces no se conoce su proceso histórico. Comentanos un poco así para que la gente pueda entender la realidad de la educación. ¿Cómo fue el proceso de la educación en estos 40 años de democracia? Bueno, yo, gracias a Dios, he podido ser testigo, estoy siendo testigo, digamos, porque cuando llegó la democracia en estos 40 años o últimos, digamos, en el 1983, yo tenía 23 años y estaba formándome como docente en la universidad. He vivido el proceso de normalización de la universidad, la apertura democrática y todos los gobiernos, hasta sigo estando, nada más que por supuesto desde hace 3 años estoy jubilado, pero estos 40 años he atravesado todas las experiencias que ha venido teniendo el sistema. Lo que siempre tengo en cuenta para poder comprender cómo uno puede encarar el futuro de la educación y entender un poco más el presente, ha ido indagando uno en la historia, dentro de la formación y formación continua, digamos, porque después uno en modo autodidacta ha ido interesándose por algunas cuestiones. Lo que yo tomo como referencia, como base, digamos, porque tiene eso de que cuando nace el sistema como tal, el primer Congreso Pedagógico de 1882, Sarmiento es el que impulsa la constitución de ese Congreso, se hace un llamado al Congreso, un poco hay que, para ubicarse en el tiempo, la Argentina de aquel entonces no es la Argentina actual, obviamente, estaba en conformación, precisamente el proceso que se inicia en lo que se llama, digamos, los gobiernos históricos, es precisamente la consolidación de la Argentina como nación y la organización definitiva de lo que después se institucionaliza como lo que hoy conocemos, digamos, como la Argentina. Los ciudadanos eran mucho menos que ahora, por supuesto, y la participación obviamente estaba mucho más reducida. Pero bueno, finalmente se configura ese Congreso, se constituye, y eso da origen a que el año subsiguiente se discuta en el Congreso y se promueva la ley de educación 1420, la conocemos todos, que tenía unas características muy especiales, pero digamos, al ser una ley, ya pone en obligación al Estado, al Estado Nacional, a hacerse cargo de ese derecho que le otorga a la población de que todo el mundo pueda tener acceso a la educación. La idea era, tiene 4 pilares básicos, ¿no? Como detalle, digamos, ahí comienza la gratuidad, la laicidad, la obligatoriedad y la gradualidad. Solo se toma el nivel primario como obligatorio en ese momento. Lo que hay que aclarar es que no es que el sistema no tenga un origen previo, digamos, ya había escuelas parroquiales y escuelas comunales, pero en ese momento surge lo que nosotros conocemos como el primer proyecto de modernización de la Argentina. Justamente tiene eso, digamos, había que unificar y darle cohesión al territorio nacional y había que generar una identidad, según la dirigencia política de ese momento, para constituir una nación. O sea, necesitamos que los pobladores de ese territorio tengan una historia común, una geografía común, un destino común. Eso es lo que da, desde el punto de vista origen al proyecto político, social, económico y cultural de ese momento. En ese momento se consolida y bueno, se comienza a funcionar en el distrito de Buenos Aires, en el actual Palacio Pisorno, ¿no? Digamos, Sarmiento es el primer
director general de escuelas, y después se empiezan a generar consejos escolares y se empieza a incorporar a todo el territorio. En cada una de las provincias se genera un consejo, y ese consejo tiene la facultad, digamos, de comunicar y de centralizar y de darle unidad, básicamente, al sistema educativo como tal. Se comienzan a construir las escuelas primarias en todo el ámbito del territorio de la nación argentina, con ese propósito, digamos, de que la población se identifique como argentino, digamos. Claro. Y en todo ese proceso que vos estás narrando, Ricardo, yo me pregunto si le prestaron real atención a la persona o, o digamos, la manera de beneficiar a las personas era teniendo en claro lineamientos políticos, ¿no? Digo político en cuanto, no de politiquería, sino lineamiento político, porque había, recién nos recalcaba vos, había una necesidad primero ya de consolidarnos como nación. Bien. Sí. Después, ¿qué pasa? Bueno, yo siempre aconsejo que se lea la ley 1420, porque pensar un sistema, y que en el sentido de que se constituye en un derecho, porque una ley, hay un derecho a la que la población, y cuando dice todo es obligatorio, piensa en todo el mundo, en todos los ciudadanos argentinos que habiten el territorio, y se comienza la construcción de escuelas. Ojo que estamos hablando en un momento donde en ese lapso se construyen alrededor de 800 escuelas. O sea, hay un proceso a través del cual se configura definitivamente el sistema como lo conocemos hoy. Ahí en la ley se establece el financiamiento, claramente, cómo iba a sostenerse ese sistema, y una cosa muy particular, digamos, que le da una identidad y un rasgo que todavía hoy es constitutivo, digamos. El sistema es centralizado, se generan las famosas escuelas normales, surge el normalismo, las escuelas que se construyen son las escuelas normales, y fíjate vos que la escuela primaria es obligatoria. Surge la necesidad de los recursos humanos, digamos. Primero cuando Sarmiento se hace cargo de todo esto, bueno, es conocido, digamos, acá en Catamarca se llama Jana Armstrong, exacto, Janet Armstrong, la primera maestra que trae normal, y junto con ello gente que se la consideraba letrada e idónea, hasta que se comienza sistemáticamente a la formación de maestros. Fíjate que se busca el sujeto maestras, claro, porque las primeras son mujeres que son incorporadas, que antes tenían vedada la educación, salvo que sea privada, pero digamos, no había en las escuelas en ese momento como alumnos, como estudiantes, mujeres. Se incorpora la mujer, ahí se produce un hecho muy particular y muy interesante, porque la política delineada en ese instante decide que ese sujeto mujer, ahí hay toda una cuestión que hay que pensar, la maternidad y cómo se piensa el niño, cómo se piensa la escuela. Ese sistema de instrucción genera luego después la formación de maestros que en realidad comienzan a ser los propios sujetos del sistema, que pasan a ser docentes, ¿no? Y, a ver, hay que pararse en esa época, hay que pensar que en esa época los grupos que tenían acceso a la educación eran solamente quienes podían pagar, eran varones de clase acomodada, que podían tener acceso. Cuando se dice universal y se lo genera como un derecho, se está pensando incorporar a todos los niños en edad escolar. Ahora bien, uno tiene que pensar que hay niños nativos, hay ya en ese momento hijos de inmigrantes de distintas nacionalidades, no solo del territorio europeo, sino de los territorios colindantes con lo que era la nación argentina de ese momento, y estos niños comienzan a configurarse como un sujeto heterogéneo, pero se lo piensa como un sujeto único. Ahí la ley 1420 establece en uno de sus articulados lo que hoy podríamos decir, digamos, los contenidos básicos, los contenidos mínimos, ¿no? Esta geografía argentina, historia argentina y después luego regional y mundial, el idioma, la lectoescritura y las operaciones básicas de matemáticas.
Hay formación cívica también, un civismo básico, pero lo que se quiere es, a ver, es muy duro el término, pero ellos piensan en civilizar a la barbarie que había, porque se los consideraba como bárbaros los que no tenían esa instrucción básica. Hay que pensarlo en esos términos, en esos tiempos, ¿no? Hoy, si uno habla de esto, sería sujeto, digamos, objeto de ataques de todo tipo. Pero estamos pensando en un niño que es único, que es universal y que tiene unas características que, por eso el normalismo viene de norma, se define como una norma con rasgos característicos del niño que se piensa como sujeto de la educación. Entonces ese niño que se piensa en ese momento muchas veces no tiene casi nada que ver con los niños que son sujetos de educación a través de la apertura democrática, digamos, estos últimos 40 años, ¿no? O sea, yo le llamo después la segunda etapa, la etapa refundacional, precisamente porque se vuelve a un congreso pedagógico por ley en el año 1984. El Congreso de la Nación establece por ley la convocatoria de un nuevo Congreso Educativo Nacional. Yo tenía 24 años y ya estaba casi terminando mi formación, y se desarrolla durante el año 85, 86, 87. Yo ya estoy incorporado como docente al sistema educativo y he tenido una participación directa. Digo refundacional porque se vuelve a discutir todo. Claro. ¿Qué proyecto de país? ¿Qué sujeto? Había que definir filosóficamente el sujeto al que iba dirigida la formación y cuáles eran los rasgos que se quería desarrollar, incorporar, digamos, en los ciudadanos, digamos, de ese momento. Estoy hablando ahora del segundo congreso, que es otro sujeto, si bien es el mismo sistema, pero ya están incorporados, digamos, escuelas técnicas, escuelas agrotécnicas, escuelas industriales, como le llamamos, más una serie de diversidad de elementos que no terminan desembocando en una ley inmediatamente. Hay que esperar 10 años, en 1993 recién se genera la ley de transformación educativa. Entonces el sistema tiene siempre, idénticamente, un proyecto político, económico, se está pensando un proyecto de país y un sujeto que según las decisiones, las discusiones que hubo ahí, la participación masiva, se definieron como el sujeto de educación. Claro. Y antes también recuerdo que se habló esto en el panel durante la Feria del Libro, cómo se estableció que primero era una cuestión obligatoria, pero después se transforma en derecho, ¿no? Digamos, parece ser lo mismo, pero el término le da otro peso al tema del acceso a la educación. Sí. A ver, Guillermo, estamos hablando del primer congreso 1882. Estamos diciendo que todavía la Argentina no está consolidada, configurada desde la hegemonía cultural de ser argentino, de tener un mismo idioma, de tener pues la misma formación ciudadana, y estamos estudiando. Siempre se dice que la ley 1420 tiene más características como proyecto que como realidad. Eso se ha ido constituyendo a lo largo del tiempo. Recordemos, repito, se construyeron 800 escuelas, o sea, antes la gente no podía masivamente ingresar y ser incorporada. En cambio, en 1884, ya 85, 86, ya cuando la ley nueva de 1993, ya estamos hablando de una Argentina totalmente constituida, con una serie de trayectos formativos. El sistema ya tiene toda una historia, ya pasó la ley de Laínez, ya se hace obligatoria la secundaria, ya hubo transferencia de servicios educativos a la provincia, y ahí hay otra configuración de la realidad. Entonces, cuando uno dice es derecho, bueno, desde 1420 es un derecho, pero que logra concretarse, materializarse, digamos, en la realidad catamarqueña y argentina, recién se lo puede lograr a través de la nueva ley, ¿no? Estamos hablando de 1993, casi 100 años después. Sí. Y ahora, Ricardo, desde tu punto de vista personal, ¿cómo ves que se está consolidando, digamos, o qué le está pasando a la educación de hoy
Porque muchos critican, muchos inclusive hablan de calidad educativa, pero no nadie lo puede definir. Pero ¿cómo lo ves vos a este proceso, a lo que hoy nos pasa? Y si la educación está, más allá de que esté atravesada, pero si está lejos de los parámetros que muchas veces hoy el mercado exige, si está lejos de la necesidad que tienen hoy los niños y niñas, adolescentes y jóvenes con respecto a qué es lo que busca en la educación. Sí, obviamente, a ver, siempre aclaro, es tan bueno que me digas esto, digamos, estoy hablando yo, hablo de Ricardo Salem, o sea, lo que yo interpreto y entiendo de cómo fueron dándose estas realidades, en el caso específicamente de los proyectos políticos y del rol de la relación del sistema educativo con la política. Lo que pasa es que era muy corto el tiempo de la participación en ese panel en la Feria del Libro. Por supuesto agradezco nuevamente que haya sido invitado. Yo, en la parte de la refundación del sistema, que es a partir de la consolidación de la democracia, estos 40 años que llevamos, lo subdividiría desde mi perspectiva en dos periodos. Hay un periodo de 1883, vamos a poner 2003. Claro. O sea, todos sabemos de la crisis del 2001, 2002, hasta que del 2003 se estabilizan, hay una reestabilización política del sistema democrático. Ese es un primer periodo, digamos, que ha tenido 10 años de un gobierno, digamos, con una determinada característica, que es la nueva ley esta de 1993, que no es la actual. La actual viene precisamente en el segundo periodo a remodelar la otra ley, que es de 2006, la segunda ley, que es una reforma de la transformación educativa. Le decimos transformación educativa nosotros, la ley de 1993, digamos que tiene unas características geopolíticas de integración y de definición de carácter neoliberal. O sea, ahí recordamos que se abren las importaciones, se cierran muchas fábricas porque no pueden competir. Lo que se busca, ahí aparece el término de la eficiencia. Primero se comienza pensando en un Estado eficiente. Con ese pretexto de la eficiencia se transfieren todas las empresas que estaban en manos del Estado, la energía, el agua, la telefonía, y se considera la educación no como un derecho, si bien está establecida por ley como derecho, pero se lo piensa como un servicio, como otro servicio. Acá sabemos, lo que hemos leído algo de historia, que hay un abandono de lo que nosotros conocemos como Estado benefactor, aquel Estado que te educa, que te cura, A ver, un ejemplo típico que suele dar un filósofo de la posmodernidad, te dice: uno nacía en un hospital público, estudiaba en una escuela pública y te enterraban en un cementerio público. Y a partir de los 90 para esta parte, la mayoría de la gente puede tener acceso a escuela privada, puede tener acceso a salud privada, y hasta ahora también está tomando como característica esto, que te entierren en un cementerio privado. O sea, todo se configura en el sentido de un mercado y de una oferta y una demanda de servicios. Entonces, obviamente la configuración del sistema educativo genera nuevas obligaciones, nuevas definiciones y nuevos desafíos. En ese primer periodo se genera una expulsión masiva de los trabajos, o sea, hay una pérdida de empleo muy importante. Entonces hay mucha gente que queda desocupada, y uno sabe que en el mercado, cuando uno no tiene trabajo, no tiene ingresos, queda, como decimos nosotros, afuera del mercado. Entonces, esta es la primera característica. Fíjate vos que el primer plan que se genera en la Argentina, el famoso Plan Social Educativo, en el 1995, 2 años después de la transformación, dice: vamos a tomar el 30% de las regiones, de las poblaciones más pobres, y vamos a poner todo el énfasis en acomodar primero, porque da cuenta de una tremenda inequidad regional
y para dentro de cada región. No es lo mismo pensar el NOA y el NEA que la Pampa, y también dentro de cada región no es lo mismo la zona urbana que la zona rural. Entonces, el primer plan social educativo tiene un componente ahí de asistencia del Estado, y comienzan las primeras becas para que los chicos puedan ser incorporados al sistema educativo. El sistema educativo pasa a ser obligatorio desde el jardín hasta lo que era en ese momento educación general básica. Recordemos que se modifica la primaria y la secundaria, que la primaria era de 7 años y el secundario de 5 pasa a ser primero educación general básica de 9 años, más un jardín de 5 se hace obligatorio de 10 años, y luego queda el polimodal. Esto de la obligatoriedad completa se sale recién después de la ley de 2006, la nueva ley, la Ley Nacional de Educación, que conocemos y que rige actualmente, donde hay una discusión, un nuevo rol del sistema, si se quiere, porque a partir de este segundo periodo, que es 2003 hasta el actual, se le devuelve al Estado una serie de funciones que tenía el Estado benefactor. Ahí aparece un nuevo compromiso, digamos, de priorizar que tengan acceso verdadero y real una serie de pobladores y ciudadanos que quedaron fuera del sistema. Entonces ahí aparece el rol del Estado como contenedor, y todas estas políticas públicas de las que uno escucha, de los planes sociales y de todo lo demás, porque ahí hay un diseño de políticas de reinsertar, y se hace obligatorio, por supuesto, la educación secundaria. Se vuelve a reestructurar, muchas jurisdicciones vuelven a la escuela primaria y la escuela secundaria de 6 años cada uno. Entonces ahí hay nuevamente, digamos, un rol del Estado asistiendo a los grupos pobladores que quedaron fuera del sistema en este primer periodo, 1883-2003. Es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, ahí irrumpen nuevos sujetos. O sea, el sistema el Estado encargado de la educación se tiene que repensar y tiene que invertir una serie de recursos destinados a políticas que se las llama en su conjunto compensatorias. Esto de compensar y de buscar equidad, que esté más cerca de desde lo que se pensó en la ley 1420, que es la igualdad y la obligatoriedad, donde todos seamos iguales y todos podemos tener acceso a la educación. Entonces, digamos, ahí repensar la educación no como un servicio en este último periodo, sino como un derecho. Claro. Y después instrumentar políticas concretas que materialicen la incorporación de todos los sujetos que están en edad escolar al sistema, trae un desafío tremendo, porque hay sujetos, digamos, heterogéneos, diversos. Tenemos una sociedad que está fragmentada desde el punto de vista económico, cultural y educativo. O sea, para hacerme entender, vos, Guillermo, trabajás la parte de teatro, la formación en teatro. Sí. Vos pensás en un chico que tiene acceso a teatro, todos los mundos que significa ir a ver una obra de teatro, o tener acceso al cine, o tener acceso a la música, o tener toda una serie de bienes culturales que hacen que un sujeto tenga mucha diferencia con el que no tiene acceso a eso. Claro. No esto mismo de Internet, la conectividad y la diferenciación, pero no ya por área geográfica, porque uno puede tener yo puedo estar teniendo Internet ahora en este momento y están teniendo esta experiencia, y capaz que tengo un vecino a 10 metros al lado de mi casa que no tiene servicio de Internet, que no tiene capacidad de adquirir libros, no recibió una biblioteca como lugar en la casa, no pudo ir a la Feria del Libro, no pudo ir. Yo estaba pensando precisamente en la Feria del Libro y la llevé a mi nieta, que tiene 7 años, y bueno, porque uno cree como grupo social de que la lectura es importante, que te abre a mundos. Bueno, solo como para tener un ejemplo de la diversidad y la heterogeneidad de sujetos que están ahora dentro del aula. Claro, es lo que siempre planteamos, ¿no? Y de ahí, en base a esa realidad, cómo va construyendo su propia subjetividad. Ricardo, claro.
Ricardo, muchísimas gracias por este momento de diálogo que termina siendo esclarecedor y nos ayuda a entender cómo en estos 40 años de democracia, bueno, todavía es como que hay un concepto inacabado, ¿no? Porque obviamente los contextos van transformándose, las realidades van cambiando y la mirada también se van mutando, así que... Mira, Guillermo, lo último, viste que vos estuviste ahí presente y yo dije, si yo tuviera el poder y la varita mágica, haría ya un congreso pedagógico que volvamos a rediscutir todo. Sí. El modelo de país, el sujeto, la educación, el sistema educativo. Yo te agradezco muchísimo la comunicación y bueno, estos son temas para conversar y para abrir debate, no hay nada, nadie es iluminado, digamos, yo soy de los que piensa que a mí nadie me dio cosas, digamos, claro. Me las tuve que ganar yo y la democracia también se consolidó y está transitando en base a lucha que hemos tenido, digamos, en ese transcurso. Y bueno, esto es una cuestión que yo lo dije ahí, no le tengo miedo, hay que discutir todo, hay que poner bajo rediscusión todo. Y así es, hay que ir constantemente dialogando sobre la realidad de la escuela, de la educación, porque de esta manera también estamos poniendo en el tapete la realidad de todas las personas dentro de la escuela. Muchísimas gracias, Ricardo. No, por favor, Guillermo, gracias a vos por la generosidad de tenerme en cuenta. No, por favor, hace un gusto realmente. Te mando un gran abrazo, Ricardo. Un abrazo grande para ustedes.